La inteligencia artificial, a pesar de lo famosa que es ahora mismo y de todo el hype que desata y todas las cosas que parece que puede prometer, hay que tener mucho cuidado con ella. En el episodio número 146 de este podcast, el que tenía como título El mayor problema de la inteligencia artificial, ahí os mencionaba que, los modelos de Machine Learning funcionan o pueden funcionar de manera relativamente buena, pero si los datos con los cuales vamos a entrenar esos modelos son de baja calidad o no poseen la cantidad suficiente de datos o presentan otra serie de problemas, entonces los modelos de Machine Learning o la inteligencia artificial, si lo queréis llamar así, no podrá funcionar de manera eficiente en ningún momento. Y esto es algo que normalmente no se dice en ninguna de las publicaciones o en ninguna de las cosas que podáis leer en las redes sociales o en cualquier otra fuentes científicas o pseudocientíficas sobre Machine Learning. No debemos olvidar, por otra parte, que inteligencia artificial es un concepto que está por encima de Machine Learning. Y siempre entendemos como inteligencia artificial como una serie de técnicas que pueden dotar una especie de inteligencia o capacidades cognitivas a las máquinas o algoritmos para procesar datos con una capacidad similar o superior a la que la podían hacer los humanos. En esto no me quiero meter hoy. Hoy lo que quiero comentar es que, igual que en ese episodio 146 que hablábamos del problema con los datos, hay otra serie de problemas que también son importantes y que tampoco se mencionan y que quizás pienso deberéis conocer a la hora de enfrentaros al Machine Learning, a la hora de aprenderlo, a la hora de estudiarlo o a la hora de procurar aprender las capacidades reales que tienen todas estas series de metodologías y que quien os la va a intentar vender pues probablemente no vaya a mencionar nunca. Bien, pues hoy vamos a hablar del dominio de aplicación. Cuando nosotros entrenamos un modelo de Machine Learning, lo hacemos con una serie de datos y esos datos están, digamos, encuadrados o relacionados con un dominio concreto. Esto que ahora mismo queda así un poco abstracto, vamos a intentar de desmenuzarlo y llevarlo un poco a la práctica. Por ejemplo, imaginad que tenéis un modelo de Machine Learning que a partir de características biométricas de individuos intenta predecir si estos van a estar predispuestos o no a padecer una determinada enfermedad. Entonces imaginaos que para entrenar este modelo de Machine Learning utilizamos datos de cerca de 10.000 o incluso 100.000 individuos y que todos esos individuos proceden, me lo voy a inventar, proceden de Estocolmo, la capital de Suecia, y todos tienen una altura entre 1,70 y 1,80, todos son rubios, todos tienen ojos azules, todos son de raza blanca, todos están sanos, todos tienen un peso entre 80 y 85 kilos, una altura determinada, y etcétera, etcétera. Cuando nosotros queramos utilizar ese modelo de Machine Learning para predecir el posible problema o la posible enfermedad que pueda adquirir un individuo nuevo, nos tenemos que fijar en algo muy importante. Cuando vamos a intentar predecir para un nuevo individuo, tenemos que comprobar cuánto de diferente o cuánto de lejos se encuentra ese nuevo individuo respecto a los datos con los que ha sido entrenado previamente el modelo de Machine Learning. Si ese individuo va a ser relativamente parecido a los cuales se han utilizado para entrenar el modelo, pues podremos decir que estamos intentando o vamos a realizar inferencia para un individuo que se encuentra dentro del dominio de aplicación en el cual ha sido entrenado nuestro modelo de Machine Learning. Pero imaginaos que en lugar de este individuo vamos a intentar realizar la predicción
con otra persona, me lo voy a inventar, que procede de, no lo sé, del sur de Perú, y es una persona que tiene una estatura relativamente baja, tiene la piel de color, tiene sobrepeso y tiene unas características físicas y unos rasgos biométricos que son muy diferentes de las personas de la capital de Suecia con las cuales se ha entrenado este modelo de Machine Learning. Entonces, la intuición ya directamente nos está diciendo que va a ser muy probable que el modelo de Machine Learning, no sea capaz de realizar una predicción con cierta fiabilidad o en condiciones. Esto de manera técnica se diría en que el nuevo individuo al cual queremos hacer inferencia se encuentra fuera del dominio de aplicación de nuestro modelo de Machine Learning. Y otra vez más, vamos a decirlo en términos coloquiales, estamos intentando que alguien que no ha visto algo sea capaz de hablar o predecir alguna característica importante sobre esa cosa, y ya nos podemos imaginar que va a fallar estrepitosamente. Por tanto, concluimos que para que un modelo de Machine Learning se aplique de manera correcta, siempre que infiera datos, siempre que vaya a hacer una predicción ante un nuevo caso, nos informe de cuánto de cerca o cuánto de lejos se encuentra esa persona o ese objeto o esa situación del dominio de aplicación en el cual ha sido entrenado el modelo. De hecho, hay unas ciertas regulaciones europeas que están forzando a que, debido a la gran importancia y popularidad que están cobrando los modelos de Machine Learning, sea como una especie de prospecto de un medicamento, y cuando alguien lleve a producción un modelo de Machine Learning, indique de los posibles, igual que se indica sobre los efectos secundarios de un fármaco, pues a la hora de aplicar un modelo de Machine Learning, que se indique en qué zonas o en qué contextos, o mejor dicho, cuál es exactamente su dominio de aplicabilidad. Ahora, la siguiente pregunta sería, ¿esto se puede solucionar de alguna manera? Bien, pues hay unas pocas maneras, de más fácil a más difícil, en que se puede tratar este problema. ¿Cuál es el problema? Lo recordamos. El problema es cómo el modelo de Machine Learning es capaz de hacer una predicción con fiabilidad a un contexto en el cual no ha sido entrenado o que se encuentra relativamente lejos del dominio de aplicabilidad. La primera solución sería, reentrenar o ampliar el entrenamiento del modelo de Machine Learning con nuevos datos, de tal manera que se extiende ese dominio de aplicabilidad. Esta es una técnica clásica y se suele llevar a cabo de manera bastante frecuente. Pero el problema es que no siempre vamos a tener datos con los cuales poder entrenar a nuestro modelo. Una técnica sería intentar que nuestro modelo de Machine Learning deje de ser una caja negra y que permita extraer una serie de leyes, una serie de características generales que podamos esperar sean extrapolables a datos que se encuentren fuera del dominio de aplicabilidad. Este modo de trabajar es un poco más complejo porque es muy difícil que obtengamos esa garantía, esa capacidad de extrapolar, y es un campo de investigación bastante activo a día de hoy. Por ejemplo, lo que podríamos hacer es, mediante técnicas de Machine Learning interpretable, de las cuales hemos hablado ya en episodios previos del podcast. Si echáis un vistazo a los episodios los encontraréis fácilmente. Dichas técnicas nos permiten inferir cuáles son las características más relevantes de los modelos. Entonces nosotros, a partir de ellas, podríamos ya dejar de fiarnos completamente del modelo de Machine Learning y crear nuevas hipótesis científicas sobre cuáles son las leyes que subyacen a esos comportamientos, o en otras palabras más simples, crear hipótesis que permitieran predecir de manera más general y más fiable datos o situaciones que se encontraran fuera de ese dominio de aplicabilidad. Obviamente nosotros las podemos formular, pero tendremos que contrastarlas mediante experimentación y siguiendo obviamente el método científico para poder refutarlas o aceptarlas en las condiciones obviamente en que se testeen todas esas hipótesis. Aquí, si os fijáis, ya no estamos hablando únicamente de Machine Learning, sino que estamos hablando del método científico.
medida que nos vamos interesando en resolver el problema, que quede claro que nos tenemos que informar de ya no solo la gente que le gusta programar esos modelos de Machine Learning en su ordenador, etcétera, sino que cuando queremos resolver problemas complejos ya tenemos que tomar una actitud, una mentalidad multidisciplinar, interdisciplinar, etcétera, y utilizar todas las herramientas técnicas y metodologías que podamos para poder resolver de la manera más eficiente posible ese problema. Es decir, no solo programar líneas de código nos va a permitir saber cómo se comportan las cosas en la realidad. Espero que esto despierte tu curiosidad y que si no conocías estas facetas tanto del Machine Learning como de las técnicas multidisciplinares, bueno, pues que sepas de su existencia, que están ahí y que los problemas complejos requieren siempre aproximaciones multidisciplinares. Hay una serie de papers muy interesantes que han salido hace poco y que comentan sobre este tema. Uno de los que más me ha impactado, que quizás haga luego un episodio específico sobre este paper, es un trabajo donde han alimentado un modelo de Machine Learning simplemente con imágenes, con vídeos de ciertos fenómenos físicos, por ejemplo, el movimiento de un péndulo, y han dejado que el modelo, mediante ciertas técnicas muy novedosas, permita o intente averiguar ya no el ajuste de los pesos de la red neuronal, etcétera, sino cuáles son las variables más importantes, es decir, formular una hipótesis científica sobre el comportamiento físico que se está produciendo dentro de ese fenómeno. Es decir, han intentado salirse no solo de la caja negra, de sus pesos de la red neuronal, o de random forest o de la técnica que queréis comentar, sino ir un paso más para formular un andamiaje científico que permita resolver todos estos problemas de una manera más acertada. Y ahora mismo la resolución de muchos de estos problemas está tomando esa dirección. Colaboración de investigadores de muchas disciplinas muy diferentes. Entonces, estoy leyendo varios papers últimamente en esta dirección muy interesantes. Si os interesa que comentemos sobre ellos, pues me podéis escribir y los comentaremos los que más feedback reciban en nuestra comunidad de Discord, que ya sabéis todos cómo acceder a ella. De todas maneras, ya tenéis en las notas del programa, como siempre, el enlace a mi web y a partir de ahí podéis llegar a la comunidad de Discord. Pues eso, yo creo que implicándose uno en el estudio de todos estos temas es como realmente se aprende, y yo creo que puede ser muy divertido, y a mí la verdad que me despierta bastante la inspiración todo este tipo de temas tan candentes que tenemos ahora mismo. Pues nada más, espero que tengáis un maravilloso día y hasta luego. Por cierto, esto es una postdata al episodio de hoy, que es que me he acordado luego y lo estoy grabando después y lo estoy añadiendo ahora mismo al episodio. Que hay gente que me comenta que no le gusta lo de la comunidad de Discord, que es demasiado técnico, que se tiene que instalar una aplicación, etcétera, y que le gustaría participar de otra manera en alguno de los episodios del podcast. Entonces, simplemente comentar, ya lo he dicho en episodios anteriores, pero lo vuelvo a comentar ahora, si tenéis algún comentario que hacer o queréis alguna pregunta sobre algunos de los últimos episodios del podcast, o que tenéis alguna sugerencia para uno de los próximos episodios, lo más fácil, y esto lo puede hacer todo el mundo, es mandarme un email, así de fácil, ¿vale? Y para ello simplemente os doy mi dirección de correo electrónico, que es Horacio, con H, espero que lo sepáis ya, Horacio @ luego Horacio-ps.com, P de Palencia, S de Soria.com. Y ahí pues ya cualquier pregunta que tengáis para un episodio posterior, cualquier duda sobre el episodio de hoy, etcétera, porque ya veo que a veces la comunidad de Discord es demasiado técnica y no todo el mundo se quiere instalar la aplicación, etcétera. Pues nada, espero tener vuestro feedback, comentarios y lo que sea. Muchas gracias. Venga, hasta luego.
Muchísimas gracias por haber escuchado hoy este episodio del podcast Investigando la Investigación, y también sobre todo gracias por haber llegado hasta aquí, porque esto es ya el final del episodio del podcast. Si ya conoces el podcast y me conoces a mí, pues esta parte ya te la puedes saltar, pero si acabas de llegar al podcast y quieres saber un poco más sobre él, te recomiendo que te quedes solo un momento. En primer lugar, te voy a comentar quién soy y a qué me dedico. Mi nombre es Horacio Emilio Pérez Sánchez, a veces lo abrevio como Horacio Pérez, y soy de formación químico computacional. Actualmente estoy contratado en la Universidad Católica de Murcia, UCAM, donde me dedico a tareas de investigación. Soy actualmente el investigador principal del grupo de investigación en bioinformática estructural y computación de altas prestaciones, donde nos dedicamos a desarrollar métodos avanzados de descubrimiento de fármacos, a implementarlos en supercomputadores debido a la gran cantidad de cálculos que estos tienen que realizar, y además proporcionamos acceso a dichos métodos a través de servidores web o a través de otro tipo de herramientas bioinformáticas. Al mismo tiempo, aplicamos dichos métodos a problemas relevantes dentro del descubrimiento de nuevos fármacos, y los compuestos que descubrimos los patentamos y los licenciamos a diversas empresas. También soy docente en diversos grados en la UCAM, como puede ser el grado en farmacia, el grado en ingeniería informática y el grado en medicina. También trabajo por cuenta propia como autónomo, y ahí tengo 3 líneas principales de actuación. Una de ellas consiste en la asistencia o mentoría en temas de investigación académica e industrial, donde te ayudo a responder a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo conseguir que tus artículos científicos sean aceptados en revistas de alto impacto? 2. ¿Cómo conseguir que tus proyectos de investigación obtengan financiación en convocatorias competitivas nacionales e internacionales? 3. ¿Cómo gestionar eficientemente tus proyectos de investigación actuales para conseguir los objetivos propuestos? Y 4. ¿Cómo incrementar tu productividad como investigador y disminuir tu estrés? También ofrezco servicios de asistencia en bioinformática estructural respondiendo a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo descubrir compuestos bioactivos en diversos contextos, tanto farmacológicos, nutracéuticos o agrícolas, etc.? 2. ¿Cómo proponer y validar modelos moleculares para sistemas biológicos? 3. ¿Cómo acelerar drásticamente la ejecución de cálculos complejos y costosos? Y 4. ¿Cómo permitir que usuarios con conocimientos informáticos mínimos puedan acceder y sacar rendimiento fácilmente a herramientas científicas complejas? Y por último, también me dedico al desarrollo de diversas herramientas de software para temas de productividad, los cuales iré informando durante los diversos episodios de este podcast. En cuanto al podcast, como os podéis hacer quizás una idea si habéis llegado hasta aquí y habéis escuchado alguno de los episodios, mi intención e interés es divulgar la investigación que se hace en muy diferentes contextos, tanto a nivel académico como a nivel industrial, porque el tema de divulgación académica e industrial pienso que no se le da la suficiente importancia, y también el trabajo que realizan investigadores autónomos y diversos colectivos. Además, doy especial hincapié en el tema de la bioinformática estructural a la hora de divulgar también la investigación que realizamos en nuestro grupo. Por otra parte, también tratamos temas de productividad y todo tipo de herramientas que nos puedan ayudar a mejorar todos los procesos necesarios para poder realizar una investigación en condiciones y con un rendimiento adecuado. Si escucháis el primer episodio del podcast, que es en realidad el tráiler, ahí tenéis algunos detalles más, pero bueno, esa sería la idea principal. Por último, también quisiera mencionar que tenemos una comunidad de Discord organizada en torno al podcast. En la mayoría de las notas del programa, de los episodios, tienen los detalles para acceder a esta comunidad. Y es muy interesante porque ahora mismo tenemos unos 100 y pico de usuarios, de oyentes, que se conectan a la comunidad de Discord, y de ahí surgen diferentes conversaciones. Y por ejemplo, algunos episodios, como digo de memoria, el de ciencia de datos, el de la investigación en ciencia de datos, es uno de los que surgió ahí, pero también ha servido para que oyentes hayan realizado dentro de esta comunidad de Discord nuevos contactos a la hora de exponer intereses similares en temas tanto de investigación como de productividad y de diversos países de habla hispana.
También me gustaría decirte que si te ha gustado el podcast, te agradecería muchísimo si lo pudieras sugerir a amigos, contactos que pienses les pueda llegar a interesar, o compartir a través de múltiples plataformas, ya sean las redes sociales, mensajería, WhatsApp, Telegram, Discord, etcétera, emails o cualquier otro medio. Asimismo, también ayuda mucho si en las diferentes plataformas donde se puede escuchar el podcast, como Spotify, Apple Podcasts, iVoox, etcétera, nos puede dar ahí 4 estrellas, 5 estrellas, etcétera, lo que tú veas necesario. Pues todo esto al final ayuda a que el podcast llegue a más gente. Y por último, si quieres ayudar a esta idea, si quieres ayudar al podcast económicamente, te agradecería te suscribieras a la versión premium del podcast. Tienes los detalles en los enlaces de las notas del programa, o puedes ir directamente a Anchor FM/Horacio-PS y ahí tienes todos los detalles. Y bueno, aquí se termina esta outro del podcast, un poco larga, pero me parecía necesaria para todos aquellos que lleguéis por primera vez. Y nada, de verdad, muchísimas gracias por escucharme y espero que os interesen los temas y que todo este contenido pueda ser beneficioso para todos los que lo escucháis. Muchas gracias y hasta otro episodio.